El expositor del día de hoy está de acuerdo en hacer la grabación y como pueden ver en estos momentos ya inicia la grabación. Igual va a haber un espacio de dudas y consultas y les recordamos que este tipo de grabaciones son un apoyo para el día de mañana. Si ustedes quieren ver de nuevo la información, inclusive si es para algún tema de investigación, ustedes también lo puedan ver en el canal de YouTube que tenemos. Para presentar a Kenneth, vamos a ver. Kenneth es bachiller en manejo de recursos naturales. Su proyecto se tituló Composición de la bifauna en dos hábitats con diferente grado de perturbación en el Monumento Nacional Guayabo en Turrialba. Como pudieron ver en el afiche, sea en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, que estamos haciendo la divulgación de la actividad del día de hoy. Él está con OSA Conservation, él está en estos momentos en el puesto de ornitología, de ornitólogo, perdón, y también tuvo participación en el proyecto Aves y Café. Y con esta breve introducción le voy a ceder la palabra, darle el chancecito a Kenneth para profundizar un poco con quién es él, cómo ha sido toda esa dinámica, ese nuevo proyecto de vida ahora en OSA, que nos comente un poquito y de antemano le agradezco que tuviera ese chancecito con nosotros y doble agradecimiento porque Kenneth se tuvo que movilizar para que sepan muchachos todo el gran interés que tuvo Kenneth, ojalá que lo puedan aprovechar bastante y puedan hacerle bastantes consultas, aprovechar este momento porque él tuvo que movilizarse de su base de trabajo a otro sitio bastante alejado para poder tener una buena conexión en estos momentos, para que por favor lo aprovechen bastante y le saquen todo el provecho a este ratito que vamos a tener. Adelante, Kenneth. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, listo, ya te vemos. No, muchas gracias más bien por la invitación. Es bastante bonito exponerle a Gentionet. Yo, como dijo Laura, soy bachillerato en manejo de recursos naturales. Tuve la chance de venir acá a la península de Osa hace un año como pasante de vida silvestre. Y bueno, ya desde el mes de mayo del año pasado se me abrió la oportunidad de obtener puesto acá, llevando principalmente la parte de aves. Y no, más bien agradezco también, ¿verdad? La invitación, es bastante bonito y las personas que se están uniendo, ¿verdad? De acompañar y escuchar la charla. Eh, uy, sí, empiezo. Me dicen ahí si ya se ve si ven la pantalla. Sí, correcto, lo vemos bien. Sí, se ve súper bien. Oh, muchas gracias. No, primero que todo, buenas noches y reiterarle las gracias por conectarse. La verdad son espacios bastante bonitos y es bueno, bueno, también ver compañeros de la carrera, ¿verdad? De manejo y otros que se unieron a acompañarlo acá. Y la idea de esta charla es como dar un resumen de lo que es los proyectos en los que ha trabajado esa conservación y en los que yo más he estado vinculado. Entonces, no aprovechar, ¿verdad? Cualquier pregunta o duda, cosa que pueda ayudar. Sí, antes de iniciar la presentación, me gustaría decir que es totalmente abierto el chance de si ustedes tienen dudas o preguntas o quisieran profundizar en algún tema particular. Tal vez no lo maneje yo como tal, pero otros compañeros también estarán interesados, perdón, en recibir, llámense por trabajos de graduación, tesis. Entonces, la idea también de esta charla es esto, ¿verdad? Es una organización que la verdad genera mucha información acá en la península, bastante información, y es bueno a veces compartirla y tener esa chance. Entonces, sin eso, más bien, ojalá se dé y, estén, y se está libre de ser. No sé si ya inicio ya con la charla como tal. Yo creo que sí, yo creo que ya puede empezar. No, muchas gracias. Bueno, la charla lleva por títulos Paisajes conectados por aves. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito por qué o cómo las aves de alguna forma pueden conectar paisajes. Igual como mencioné, ¿verdad? Yo trabajo como ornitólogo en OSA Conservación, en la península de OSA.
ya tengo 1 año y 2 meses de estar por acá y alrededor de 9 meses de tener el puesto. La misión de esta organización básicamente es conservar la biodiversidad biológica, terrestre y marina mediante acciones con el mayor fundamento científico posible, que genere resiliencia ante el cambio climático, tanto en la biodiversidad como en las personas. Somos bastante privilegiados, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, de estar dentro de uno de los sitios más biodiversos no solo de Costa Rica, que solo en esta península se concentra más del 50% de la biodiversidad de Costa Rica, sino a nivel mundial, que un pedacito tan pequeñito concentra alrededor del 2.5% de la biodiversidad mundial, y esto ha sido en gran parte gracias a la cantidad de áreas silvestres protegidas que hay en la zona, como se ve en la imagen, ¿verdad? Tenemos la dicha de tener bastantes áreas protegidas, y algunas organizaciones y algunos sitios que son un poco más pequeños que también se protegen o están en el área haciendo trabajos de monitoreo y conservación. Ya más profundamente en lo que serían los proyectos que trabaja OSA Conservación, esa es su área de influencia. La idea de este proyecto, como lleva su nombre, Reach to Reef, que es tratar de conectar de la montaña al mar. Como vemos acá en este mapa, acá en lo que es Playa Piro, que es el sitio donde los compañeros y yo vivimos, nos encontramos al 0 metros sobre el nivel del mar, y lo que es el área de influencia del proyecto, su área máxima es de 3.549 metros sobre el nivel del mar. Entonces todo ese gradiente altitudinal es tanto de la península hasta el sector Parque Internacional Amistad, a las tablas, es bastante diverso, no solo a nivel de especies de animales o plantas, sino también de personas que viven allí dentro. Y tenemos esta gran ventaja de que hay muchas áreas silvestres protegidas también, ¿verdad? Pero este vacío, que está sí, cubierto por corredores biológicos y por estas líneas que ven acá, que son líneas de pasos sacadas por un grupo de estudiantes de una universidad y otro investigador, que son los mejores pasos de fauna que se supondría que habrían en esta zona en la teoría, pero si bien toda esta zona de acá del medio está bastante fragmentada a nivel de paisaje y convive gran cantidad de personas, entonces esta conexión de la montaña al mar, como como se llama, implica más allá de lo gran biodiverso que es el área. Como vemos, la zona de influencia tiene alrededor de 538.405 hectáreas, y la organización, contando las áreas silvestres protegidas, las que están en grifito y acá arriba, y más los esfuerzos que se han hecho de monitoreo, se ha abarcado un total de 376.877 hectáreas de esfuerzo de monitoreo y trabajo. Un área de influencia tan grande y tan extensa y con paisajes tan diversos implica, la verdad, que trabajen bastantes personas y gente comprometida y gente que la verdad le guste esto. Nosotros como organización nos dividimos por programas, pero más allá de un programa están todas las personas que integran esos programas y hacen posible esto. Acá, bueno, los compañeros de estos de la izquierda son los compañeros de Manglar. Ellos trabajan principalmente en lo que es la restauración del manglar Terra Barsierpe y el monitoreo. El programa de tortugas, el programa de alianzas, porque la conservación también implica, sí, el monitoreo y todo, pero también se necesitan tener alianzas, sea privada, público, privadas. Los compañeros de restauración, que son estos compañeros de acá de la izquierda, el programa botánico, la finca Osa Verde, que se intenta que la mayoría de los productos que se consuman en la estación sean producidos de la finca, a la compañera. Más personas que están detrás de esto, el equipo de ecología del movimiento, que tiene un proyecto, o en uno de sus proyectos está bastante interesante el rastreo del zopilote rey a través de Nanotax. Entonces, ellos están liderando ese proyecto, también están trabajando con el zopilote negro, el Black Vulture. El programa de educación o de niños, nuestra coordinadora de todo ese programa es esta compañera, Carol Soto, es todo el enlace de lo que es el programa Reach to Reef. La parte marina,
los compañeros de tecnología y conservación, y estos acá, no sé si ven mi flecha, la parte izquierda es el programa de vida silvestre, que es el programa al cual yo pertenezco, y cuando ingresé acá como pasante, este era mi programa, y aún con el puesto sigo perteneciendo al mismo. Mi jefa es esta muchacha que se ve acá como de casquito blanco, Caro Soto. La verdad es una persona que también ha ayudado bastante a crecer en este tiempo. Ahora un poquito más de lo que son proyectos en los que hemos estado ya más vinculados. Uno de ellos es puentes arbóreos. Los puentes arbóreos son, bueno, los que están actualmente instalados son esos triangulitos color verde, y bueno, tenemos puentes arbóreos en la propiedad de OSA Conservación, a su alrededor, y la carretera hacia Draque. Un sitio que es bastante transitado, la verdad, aunque varias gente va por ahí, y uno muy cercano a la carretera Interamericana 2, en un sitio llamado Santa Rosa. Los puentes arbóreos que se utilizan son 5 modelos. Uno de ellos es esta escalerita con malla, y otro es una escalerita pero que lleva como tubos en vez de esa malla. El otro tiene 2 cuerdas, uno tiene 2 cuerdas con una cuerda más arribita, y el otro es como una cuerda simple. ¿Por qué se está trabajando eso? ¿Cuál es la intención de trabajar esto? Es conocer qué animales están haciendo uso de estas estructuras para facilitar ese paso, y sobre todo generar influencia. Bueno, ok, ¿dónde es que se está viendo mayor avistamiento de estas especies? O cuáles son los puntos calientes que se necesitan para poner estas estructuras, y con esos primeros generar una línea base que nos den resultados de dónde puede ser como más conveniente. Si ven en el mapa los demás puntitos que están como en un color celestito, son propuestas que se han tenido como para la instalación de nuevos puentes arbóreos. Ya hay un primer escrito realizado con algunos reportes. Se tienen 13 especies cruzando. El más común es este opossum, una de las especies que más cruza por la región. Las aves, que tal vez el foco de la charla, se han registrado 15 especies diferentes haciendo uso de los puentes. Hay un poco más, pero hay unos mosqueritos o pechos amarillos que están por identificarse. Eso es bastante interesante porque, bueno, también sé que algunos compañeros, la compañera Leslie, en parte de su trabajo de final de graduación, había trabajado un poco con perchas artificiales. Entonces esta herramienta también puede funcionar como para el monitoreo de avifauna de una forma un poco diferente. Es vacilón, pero bastantes especies de ave la utilizan, y la utilizan más común de lo que uno imagina. Quizás les sirva de lugar de descanso, un lugar seguro. Otra de las cosas que hemos venido trabajando con estos puentes arbóreos es, se pone un cebo. Este cebo contiene vainilla, y es para ver si los animales tienen alguna interacción, o este cebo les permite mayor uso. Y hemos tenido 8 especies haciendo interacción con este cebo. El cebo se coloca en una botellita segura para que el animal no pueda sacarlo, ¿verdad? Y no es que se lleva el cebo, sino que queda bastante seguro. El quincayo ha sido la especie que más ha jugado con este cebo. Y hemos tenido 30 especies acá de animales haciendo exploración del puente. Esto significa que no cruzan todo el puente, sino que por lo menos llegan ahí, se ven un poquito en la cámara y se van. Otro de los proyectos en los que hemos estado más vinculados durante este tiempo ha sido con el monitoreo a través de cámaras trampa. Igual la misma intención, tener data de todo el gradiente altitudinal, desde la parte más alta hasta las propiedades de OSA Conservación, que están casi a los 0 metros sobre el nivel del mar, y otras propiedades que se encuentran por acá, para tener una información, una línea base de cuáles son los animales que se están observando tanto arriba como abajo, y cuáles acciones de conservación que se están realizando como organización están teniendo algún tipo de impacto. Acá, bueno, esto fue de un proyecto con cámaras trampa de diferentes modelos, y la charla tiene su focus en ave, que
quizás no es la herramienta mejor de monitoreo de aves, pero sí hay estudios como Paraguay ha trabajado, Japón ha trabajado con monitoreo de cámaras trampa y aves, y acá en estos resultados preliminares se ven como diferentes modelos de cámaras trampa han detectado diferentes especies de aves, siendo la más común el Crax rubra y Lectotila cassini. En el caso del Crax rubra es una población que sus poblaciones se encuentran vulnerables. Y eso, bueno, es un poco la información que se ha colectado. Igual se tiene así con diferentes grupos de animales. Y bueno, ¿por qué puede ser importante estos monitoreos con cámaras trampa? Pongo este ejemplo. Bueno, el director ejecutivo de la organización hace poco realizó una publicación sobre eventos de predación de un grisón y la importancia de las madrigueras para estos sitios. Y entonces, esta información que se ha tenido es que en parte de ese monitoreo de cámaras trampa también se han trabajado, o se han colocado cámaras trampa cerca de madrigueras para ver qué usos hacen las especies. También hemos estado un poco vinculados con lo que es el monitoreo de animales en carreteras. Este proyecto básicamente se divide como en dos etapas. Una que se van a las comunidades, se ofrecen talleres sobre básicamente como qué animales hay en la zona, qué herramientas se pueden usar para monitorear. Entonces, de momento, lo que se trabaja con las comunidades es con la aplicación iNaturalist y también con grupos de WhatsApp. Entonces, en el grupo de WhatsApp se le invita a la gente a que cuando vea un animal le tome una foto y mande las coordenadas, como si enviamos una ubicación, ¿verdad? Y toda esa información que se ha generado a través de las personas ha funcionado para crear puntos calientes, digamos, de observación de fauna. Eso es bastante importante porque ya sabemos realmente dónde, incluso para hasta la misma colocación de más cámaras trampa, de más puentes arbóreos, ¿verdad? De dónde son los sitios donde quizás debamos influir, porque tenemos ya reportes de que se ven avistamiento de aves. También datos que se han sacado han sido como cuáles son las horas donde normalmente se suele ver más fauna en carreteras, ya cruzando o a la orilla. Se ha sacado cuáles especies son las que más usan las carreteras y todo eso. La idea es tener los datos para generar acción de conservación. Muy similar a eso y en esa misma línea, que con las comunidades también se trabajan cuáles son los animales que ellos encuentran muertos. Hay incluso tesis nacionales como tesis de la Universidad Nacional. Había sacado que el animal que más fallece en carreteras es el tamandúa. En los reportes a través de Ciencia Ciudadana, con esos grupos de monitoreo, también dio que el porcentaje más alto de los animales que atropellan son tamandúas. Y las aves no son un grupo que tampoco se escapan de estos atropellos. El individuo acá, que se ve bastante pequeñito, es un Rhamphochelys passerini o un sargento. Y una de las aves más atropelladas a nivel de Costa Rica y acá en la península es el Aramides cajaneus, una gallinita. Entonces, toda esta información que se colecta a través de las personas, y como ven acá, el mismo punto caliente de animales atropellados coincide con el mismo punto donde la gente observa mayor cantidad de animales. Y caso curioso, con este punto rojito que se ve acá cerca de Agua Buena, que es un punto que si bien en el mapa anterior, es un punto donde no se concentra tanto animal, la mayoría de ellos se encuentran atropellados o muertos. Entonces esa información que se genera es dónde debemos hacer acción y con qué grupos de animales están siendo atropellados, y todo esto a través, en su gran medida, de ciencia ciudadana y de ese acompañamiento. También se dan workshops y bueno, esos son algunos resultados de un formulario que se realizó a las comunidades. Entonces, estos datos son de ellos y para ellos, como para que ellos también tengan una vinculación con la conservación, mucho más en un lugar tan diverso. Otros aportes que hemos tenido, bueno, se ha hecho el monitoreo de fincas a restaurar. Y para este monitoreo se trabajaron 3 indicadores o 3 grupos indicadores. El primer grupo de ellos fue los macroinvertebrados,
está la compañera Carmen y bueno, la compañera Caro. Se registraron 62 muestras y más de 2.200 individuos. Estos individuos fueron identificados. Ahí de por qué pongo personas es porque de verdad detrás de un trabajo hay muchas personas que les gusta mucho esto y que también sienten bastante pasión por lo que hacen, y estos 2.200 individuos fueron identificados por una parataxónoma del Inbioparque, doña Socorro, que la verdad, pucha, fue un trabajo bastante duro. Básicamente lo que se hacían cuando asistíamos a las fincas de restauración era ir a unas quebraditas, elegíamos 3 sitios, sí, 3 sitios, se raspaba, digamos que el río, se extraían los macroinvertebrados y se colocaban en un frasquito para ya traerlos acá y que la compañera los identificara. También se trabajó con escarabajos peloteros, que es otro grupo bastante importante a nivel de indicador ecológico, porque bueno, es el que limpia los bosques. Si no hay escarabajos peloteros, puede tener una relación con que no hay grupos de mamíferos más grandes que están defecando, entonces los bichos no tendrían que limpiar. Y esto básicamente era poner cebos en el suelo con un vasito plástico, y ahí caían y los poníamos un día, al día siguiente íbamos a colectarlos. Se identificaron 23 especies en 365 individuos. Y la otra parte de monitoreo fue la de aves, encontrando 147 especies con alrededor de 2.410 individuos. Y este mapa de acá representa la calidad del agua basados en los macroinvertebrados recolectados en ese monitoreo. Entonces los macroinvertebrados tienen esa gran ventaja de que son indicadores relativamente sencillos de calidad de agua, si bien estos son los primeros resultados y la línea base de un monitoreo que se piensa hacer, se empieza a seguir replicando, ¿verdad?, a través de los años para realmente notar si hay algún cambio o no. Tenemos estos primeros resultados preliminares sobre la calidad de agua de los ríos. Este mapa fue realizado por la compañera Pauli a través de estos datos que sacó, esa identificación que realizó Socorro. Entonces vemos como, bueno, la mayoría de fincas, resultados preliminares tienen de una calidad regular. Por estos amarillos es como por 1 o 2 puntitos que no entran en una calidad regular, y como mencioné, ¿verdad?, son los primeros los resultados preliminares. La idea de esto es seguir replicando ese monitoreo para ya comparar y tener mayor cantidad de información que nos pueda dejar más claro eso. Ya ahora sí, un poquito más centrado en lo que es la parte de aves. Y las aves es un grupo bastante interesante para monitorear, y sobre todo en un proyecto que busca conectividad, la facilidad que tienen las aves en relación a otros grupos para hacer muestreadas, también los cambios que tienen los cambios que son más fáciles de detectar, ¿verdad?, en un paisaje, si hay o no hay aves, o qué especies de aves hay o qué no hay, hacen que este grupo, la verdad, sea bastante interesante para el monitoreo, además de su belleza escénica, que le llama mucho la atención a la gente. Entonces, conociendo eso, es una de las ramas que se usa para intentar buscar esa conectividad o esa conexión entre ridge to reef o montaña al mar, ¿verdad? Entonces se iniciaron con conteos con la finalidad de medir la riqueza, abundancia y composición tanto de aves residentes como migratorias en este gradiente altitudinal, y relacionar qué estructuras del paisaje están influenciando en esa composición y en esa riqueza, en este mismo corredor. Aquí la que vemos es una cotinga endémica, la cotinga turquesa, que es endémica de la península de Osa y un poquitico ahí al este de Panamá, y sus poblaciones están vulnerables. Entonces, tras de todo, este sitio tiene una riqueza de aves increíble. El total de las especies del área de influencia se estima más de 430 especies de aves, y de esta zona de influencia hay 70 que son endémicas entre Costa Rica y Centroamérica. La mayoría de ellos de Centroamérica es que tienen un gradito de distribución hacia el este de Panamá. Entonces es un sitio también que concentra una alta riqueza de aves, y de aves con algún nivel de endemismo. Ante eso, se empezaron con
los monitoreos en estas mismas fincas de restauración, se tenían puntos en el bosquecito más cercano de la finca y en el área donde se iba a restaurar. Ese trabajo fue realizado en conjunto con los compañeros de restauración, entonces ya ellos tenían como las zonas donde se iban a restaurar cada finca, los diseños de restauración. Nosotros como equipo de vida silvestre íbamos y realizábamos el monitoreo. Entonces, acá como ven, la idea de estos puntos es intentar distribuirlos a lo largo de la zona de influencia, lo más posible. Y sí, los verdecitos es la parte de bosque y los naranjitas eran el área de restauración, como eran en una misma finca, aquí muchos se transponen. Y bueno, ahí encontramos, en total fueron 56 puntos, encontramos 148 especies de aves, 10 de ellas eran migratorias y una especie de ave con algún grado de amenaza, que era el crash rubra, que ya dije que estaba en peligro. Y las especies más comunes para los sitios de restauración fue la Hortalis ignerensis, la chachalaca, y para las zonas de bosque, la Remon aurantirostri, un pico grueso o piquinaranja. Y algunos resultados que tuvimos, bueno, las familias más comunes fueron los tiránidos y los tráupidos, tanto en el área restaurar como en el área de bosque, lo cual concuerda con estudios que se han realizado antes, que las áreas abiertas favorecen la presencia de especies de estas dos familias. La Trogloditae entró como tercera familia más común, pero aquí sí fue bastante interesante notar cómo este pico de tráupidos y tiránidos fueron los más dominantes y cómo esto concuerda a que estas especies en estas familias están más vinculadas a zonas más abiertas o más degradadas, ¿verdad? Y ahí es donde ya empezamos a tener una línea de hacia dónde queremos llevar nuestros proyectos con los primeros resultados. En cuanto a su estatus, bueno, vimos que la mayoría de especies no tienen ningún grado de amenaza, sin embargo, hay un grupo muy alto de especies que sus poblaciones están decreciendo, lo cual también es preocupante, pero ya de alguna forma se sabe, la mayoría de especies de aves se encuentran sus poblaciones se encuentran decreciendo, entonces es importante saber qué tanto están decreciendo, porque a veces hablamos de que sí están decreciendo, pero no tenemos como datos de, ok, cuántos ha bajado una población a lo largo del tiempo. Entonces, una de las intenciones de este tipo de monitoreos, y encontramos una especie cerca de estar amenazada y una especie vulnerable. El gremio alimenticio que dominó, esto va a ser un patrón para los demás puntos de conteo, fue el insectívoro, tuvo más de un 50%. Acá también es importante porque hay publicaciones que dicen que las aves insectívoras son uno de los grupos más amenazados, mayormente si estamos hablando de tiranos, que suelen hacer uso de lugares abiertos como fincas y cosas así, donde el uso de pesticidas, agroquímicos aumenta. Entonces, sí también es un resultado que nos pone a pensar para trabajar más, ¿verdad? Un grupo que ya de por sí estaba amenazado y es el grupo que tenemos más representativo. En el 2021 y 2022, que son los puntitos verdes y un poco naranjas, se realizó también otro monitoreo por puntos de conteo. Como ven, los del verde sí siguen como una lineecita que va desde el área protegida, tanto el Parque Internacional Amistad, Las Tablas, hacia Piedras Blancas. Estos puntitos verdes fueron en parches boscosos que se encontraron en esa zona. Entonces, la intención de ese monitoreo primero era tener una noción de qué aves de bosque esperaríamos tener en un gradiente altitudinal ya alterado. Los puntitos naranjas, que fue un conteo realizado el siguiente año, en 2022, eran con los diferentes usos de suelo más comunes que las comunidades tenían y que convergían con aves. Entonces, los identificados fueron cafetales, zonas para pastos, bosques ribereños o parchecitos de bosque, comparados siempre con una base ya más boscosa.
Y actualmente en el 2023, que es algo que está ocurriendo ahorita, se están realizando otros puntos de conteo en los mismos puntos del conteo anterior de restauración, con la diferencia de que estamos en la época migratoria. Entonces ya teníamos una línea base de especies residentes, con especies residentes, fue el conteo realizado el año pasado, ahora en estos mismos sitios, pero con la época migratoria. Y que realmente en estos sitios son finqueros que nos han abierto las puertas de su finca para realizar proyectos de restauración y monitoreo a ningún canje. Entonces únicamente conversamos con el finquero, le presentamos el proyecto y más bien se muestran bastante interesados en conocer un poquito más, no solo de su avifauna, sino en general, ¿verdad? De que ellos son conscientes de que viven en una zona bastante rica en biodiversidad y les interesa bastante. Entonces eso también es de agradecer, como ese vínculo con personas ayuda a proyectos de conservación o proyectos que intentan generar información en esto. Del 2021 y 2022, que ya es lo que se tienen los datos, bueno, fueron un total de 268 especies entre los diferentes usos de suelo, 36 especies de esas, bueno, la más común fue Paquisilvia arcutata, este individuo de acá, 36 especies migratorias, entre ellas el vermívora Chrysoptera, que es una especie que principalmente en sus lados de reproducción se encuentra amenazada y sus poblaciones allá están ahí con problemas. Acá 10 especies perdón, con algún grado de amenaza y 19 especies con algún grado de endemismo. Acá vemos la Black Swift, que es una de las especies amenazadas, y de estas 19, una de las especies endémicas de Costa Rica y Centroamérica, como el Trogón bairdi, fueron encontrados en ese monitoreo. Ya acá se desglosa un poquito más por año, y es interesante porque, bueno, el 2021, que fue el monitoreo realizado más en bosque, igual los tiranos fueron los que comandaron, pero ya acá se dieron paso a que los tróquidos, los colibríes y la reinita, los parúlidos y furánidos, sí tuvieran mayor representación, y que, bueno, según la literatura y según estudios que ya se han hecho antes, son especies mayormente relacionadas a ambientes boscosos. Los colibríes se adaptan casi que bien a cualquier ambiente, pero no soportan tanto un área abierta. E igual los parúlidos, que es un grupo bastante importante, la mayoría de estas especies son migratorias. Entonces, es importante, ¿verdad?, conservar estas áreas. Y los furánidos, que son el grupito de los hormigueros, que tuvo una importante cantidad de individuos. Ya los tráupidos, que suelen ser las tangaritas, especies de áreas abiertas que se adaptan casi a cualquier lado. Estos grados de amenaza siguieron presentando patrones similares. Si bien las especies no tienen todavía un grado de amenaza fuerte, sus poblaciones siguen decreciendo. El gremio insectívoro fue el que mayor dominó. Para el 2022, acá cambia un poco y otra vez los tiránidos siguen dominando. Los tráupidos, igual que en las fincas de restauración, que eran áreas más abiertas, pasaron al segundo, fueron la familia con mayor número de individuos. Ya los parúlidos y furánidos pasaron a un tercer y cuarto con menos representación en cuanto a individuos. Y esto en gran parte porque la mayor cantidad de estas 208 especies encontradas en 2022 fueron encontrados en pasto. La segunda fue bosque ripario, café y los parchecitos de bosque. A la hora que se promedia este gráfico de acá fue bastante interesante porque los ecosistemas de café, y ya había tenido la dicha de haber podido colaborar un poquito con aves y café, promediando fue el que presentó mayor número de riqueza de especies de aves. Entonces, eso también es un mensaje que se intenta llevar cuando uno hace un monitoreo, cuando uno está trabajando con aves, que sí, es un número bonito, pero también es importante, como usted como finquero tiene la posibilidad de atraer mayor cantidad de aves y su producción no va a tener ningún efecto negativo, digamos, más bien todo lo contrario. Se pueden sacar extras de que usted atraiga aves, ya es una plantación de café dedicada a observación de aves, una plantación de café donde a los años vas a tener que dejar de usar menor cantidad de
de agroquímicos, y es bastante interesante porque sí, ya café y aves se trabaja bastante, y es una zona que acá en la región Pacífico Sur que hay bastante cafés y café y ganadería. Entonces es bonito, ¿verdad?, tener ese tipo de resultados, y sobre todo con eso ya uno poder llegar e intentar hacer mayor influencia. Igual acá con los grados de amenaza, vemos que la mayoría de las poblaciones se encuentran decreciendo, y el gremio que más sigue dominando es el gremio de los insectívoros. Y bueno, igual que en los dos conteos anteriores, la familia que más tuvo representación fueron los pechos amarillos, o los tiránidos, mosqueritos. Una familia que se adapta prácticamente a cualquier ambiente, sea área abierta, área boscosa. Entonces, otro de los proyectos ligados a avifauna con lo que se está trabajando actualmente es con el monitoreo a través de estaciones motos. El objetivo de ese tipo de monitoreos acá en la península es evaluar la importancia del Pacífico Sur para las especies migratorias, con base a su comportamiento y distribución. Lo mismo, buscando acciones de conectividad, buscando cómo conectar un paisaje. Esto se realiza con el Motus Wildlife Tracking System, y básicamente es como una antena de televisión. Acá la pueden ver, está los compañeros de Costa Rica del proyecto Selva, que son los que acá en el país principalmente instalan este tipo de estaciones, Paz, Ernesto, que son los que más están ligados a esto. Bueno, un poquitico más de... Entonces, una torre o una estación motos, si nos vamos a este mapita donde tengo el cursor, la que está instalada en este momento por la organización es esta del Nomad del Sierpe, y este radio que ven en color amarillo es el radio de detección que tiene esa torre. La primera antenita es de 10 kilómetros, la segunda más larga es de 15 kilómetros. Entonces, cuando las aves vuelan y entran en este radio, son detectadas por estas torres. Adicional, en la península, Rancho Quemado recientemente, hace como un mes y medio, instaló una, que es la de acá, y Finca Cántaros, que ya tenía un tiempo de estar trabajando igual con este mecanismo de monitoreo. Si una ave pasa por aquí, digamos por la Torre de Lomas del Sierpe, donde nosotros tenemos la accesibilidad a los datos, podemos tener todas las rutas de donde haya pasado. Igual con Rancho Quemado y Finca Cántaros, porque los datos están en este momento de una forma libre y compartida. Entonces la idea de esto es buscar conectividad. Estas que están como en colorcito naranja son estaciones que se están trabajando ya para este año, para tener mucho más cubierta lo que es la península, en lo que es la región del Pacífico Sur y península, básicamente con esta de Piro ya que estaría cubierta, Rancho Quemado, y ojalá esta del Terra Sierpe, ¿verdad? Y la Gamba, que son dos proyectos que se están trabajando para este año. Y estas que están en colorcito morado son propuestas que se tienen. Uno de los proyectos que se quiere trabajar con este tipo de monitoreo es con la reinita de manglar, la Protonaria citrea. Entonces, una opción es intentar poner una ahí cerca del manglar Terra Sierpe para asegurarnos detecciones ahí, o trabajar ya con especies que migren a, valga la redundancia, alturas más altas. Y no solo pensando en migraciones hacia afuera del país, sino un poco también la migración altitudinal, como lo es el pájaro campana. Lo que es esta zona alta del país tiene uno de los 3 nidos reportados en Costa Rica. Entonces sería bastante interesante, ¿verdad?, también conocer cómo se está moviendo el pájaro campana a través de un gradiente altitudinal. Entonces eso, actualmente el país, como ven en este otro mapita, tiene bastantes o algunas torres instaladas en el territorio. La península en este momento tiene 3. A nivel de esta de Lomas del Sierpe se han detectado 9 individuos de 2 especies, que es el Catharus ustulatus, el Swanson thrush, y Riparia riparia, la Ben Swallow. Y en nuestra área de influencia, este bichito, el Catharus ustulatus, han dado de Lomas del Sierpe a Cántaros, y otro individuo se devolvió de Cántaros a Lomas del Sierpe.
un promedio como unos 45 minutos duraron haciendo este viaje. Cuando se extrajo esta información, la de Rancho Quemado aún no estaba instalada, entonces todavía no podíamos tener como cubierta esta parte. Ahora esperemos que estamos en época de migración, pues ver un poquito más cómo se están moviendo. Ya acá podemos ver lo que son las rutas, como mencioné, son 9 individuos de 2 especies diferentes. El Swanson Thrush tuvo 8 rutas. La riparia tuvo una ruta que vino desde Colombia, que es esta que se ve de acá abajito, como en color verde. Ella es una migratoria del sur. Y el resto de flechitas que salen ahí son rutas del Swanson Thrush, de diferentes individuos del Catharus ustulatus o Swanson Thrush. Esta información es bastante interesante porque, bueno, pudimos, así con resultados preliminares y esta primera descarga de datos que hubo, cómo la mayoría de individuos que viajan hacia nuestro territorio lo hacen desde Vancouver, fueron nanotagueados en Vancouver, entonces su zona de reproducción pues, es posible que esté por allá. ¿Y qué rutas se están utilizando? Acá están todas juntas, pero individualizando uno, y aquí viendo por los colorcitos pueden ver que presentan algún tipo de patrón en cómo se comportan en esos movimientos. Entonces, esta información es bastante, la verdad, interesante y linda porque podemos ver qué rutas de verdad con un grado de precisión más alto están utilizando esas aves migratorias. Entonces, donde realmente nosotros tenemos que hacer influencia en acciones de conectividad. Ya si bien la migración por un tema natural es bastante complicado, muchos individuos mueren naturalmente en la migración, entonces facilitarles o hacerles más complicado eso de que ya si era difícil, pues darle soluciones y ya tenemos su rastreo un poco de por dónde se está pasando, qué rutas se está tomando. Suelen usar las mismas rutas, esas que salieron de Vancouver y Montana. Tienen ahí como un grafiquito similar, las que salieron de New York, también, o sea, presentaron rutas como muy homólogas. Acá ha sido bastante interesante porque esta ruta un poquito más en turquesa y fue una ruta que se nanotagueó en 2021, llegó al país en 2021 y se tienen registros de que volvió a llegar al país en 2022, entonces fue un individuo que completó su migración en 2 años consecutivos. Eso también nos puede ayudar, entre mayor información o mayor individuos tengamos nanotagueados, cuántos individuos, calcular un poco la mortalidad, ¿verdad?, de la migración. Y de colorcito azul, que es otra información bastante bonita que nos puede dar estas torres, al parecer, digo, todos esos son los primeros resultados. Para ya tener más, hay que comparar para ver si este patrón se sigue presentando. Es un individuo que no nos usa a nosotros, al Costa Rica, como un sitio de invernación, sino nos usa un sitio de paso porque fue reportado, pasó Costa Rica, llegó de Costa Rica y se fue a Panamá. Esa rayita que se ve ahí cerca de Panamá como color azul y después se volvió a devolver, volvió a ser detectado por la misma estación y ya continuó su migración hasta Vancouver. Entonces también de alguna forma podríamos estimar de alguna manera cuántos individuos o cuántas especies usan a la península, al Pacífico Sur de Costa Rica como un lugar de invernación, o cuántos más bien somos solo un lugar de paso. Y acá, bueno, otros datos que se pueden sacar es el tiempo que es detectado el individuo por la estación. Como ven, son tiempos poquitos. Esto a primera instancia, y lo que dice la literatura, son especies que nada más volaron, pasaron por la torre. Posiblemente estos que tengan 24 minutos fue que volaron en la dirección del radio más larguito, entonces por eso es que duraron más volando. Pero si acá empezáramos a notar que hay individuos que tienen tiempos muchísimo más altos, podemos hasta decir, como es una especie que no solo está pasando por nuestra estación, sino que está haciendo uso directo de ese hábitat, qué sé yo para qué, pero como tener ya un poquito más de noción que están utilizando, cómo están utilizando el paisaje estas aves. También los días de vuelo, y acá fue bastante bonito porque, bueno, se pudo ver, que dice 4 es la de Riparia, la de Ben Swallow, duró 4 días en llegar de Colombia hacia la península de Goza. Y el resto son las que vienen de Vancouver y Montana, bueno, la parte norte del continente, y bueno, van de 48 a 67 días. Eso es un promedio que se sacó
de cuánto es el tiempo que vuelan desde el norte hasta nuestra península. Es aproximadamente, bueno, la máxima que duró ha sido un poco más de 2 meses, el resto anda como en 1 mes y medio. Entonces es bastante interesante cómo un individuo tan pequeño se puede mover en un lugar tan rápido, y sobre todo si esos tiempos llegaran a variar, puede tener alguna influencia el paisaje. Otro de los datos que se han sacado son las horas de vuelo. Si bien en estos primeros resultados no hubo un patrón definido, pero sin embargo igual 5 especies prefieren las horas de la mañana. Es algo que ya se tenía un poco documentado en literatura, pero es bastante interesante. Ahí tuvo un pico de 1 a 4 de la mañana que están realizando ese periodo de migración. Esta en rojita es la riparia riparia, pero eso está en otro color. Ella sí voló un poquito más tarde, nos detectó a las 3 de la tarde alrededor. Y algunos individuos del Catharus ustulatus, bueno, uno a 12 mediodía y otro por ahí que le dio las 8 de la noche. Entonces también esta información es bastante interesante, porque si empezamos a notar un patrón de horas, o que vemos que esto cambia, es que puña, quizás algo esté pasando en el paisaje o en general que esté afectando la migración de estas especies de aves. Estos fueron los primeros datos obtenidos de esto. La idea es, ya cuando una vez acabe la época de migración, volver a extraer más datos y compararlos un poquitico, ¿verdad? Para ver qué más tenemos, qué mayor información tenemos. Y bueno, otro de los proyectos que se está trabajando actualmente es con ciencia ciudadana. Yo en lo personal soy una persona que cree mucho en la ciencia ciudadana y sobre todo me gusta bastante. Creo que es una herramienta de monitoreo, ya que, bueno, los puntos de conteo vamos a contar y tenemos una línea base bastante interesante y bastante fuerte de cuáles son las especies que están utilizando, pero la ciudadanía es la que está ahí siempre, la que vive en su comunidad. En mi caso, yo vivo en la comunidad de Piro, uno le es más fácil monitorear desde la comunidad de Piro, pero con cada comunidad en un gradiente, en una zona de influencia tan grande, con un gradiente altitudinal tan cambiante, de los 0 a los 3500, es un poco difícil estar en todas partes. Y para aves se tiene la gran dicha en este momento que hay aplicaciones como eBird, que son una herramienta bastante importante en ciencia ciudadana y que brinda información bastante buena, provechosa, y que beneficia al monitoreo de avifauna como tal, y también se le da un plus a la comunidad. Entonces, eso es otro eje que se está trabajando. Y los objetivos de estos primero es resaltar la importancia de la participación ciudadana como una herramienta de monitoreo, que realmente de verdad ellos sientan que son parte de un monitoreo y que son parte de que las mismas actividades que hacían normalmente, porque soy gente, nos hemos dado cuenta visitando comunidades que realmente les gusta, y cómo esas mismas acciones se pueden generar en información que se va a convertir en un futuro en científica, y vamos como en ese caminito, ¿verdad? Entonces, si logramos como convencer, por llamarlo de alguna forma, de que la importancia de todos esos esfuerzos que ha hecho la comunidad en la observación de aves, en este caso, es importante a nivel científico, también se nos va a unir al objetivo de conocer esa distribución y riqueza a través de un gradiente altitudinal. Entonces, con esos dos objetivos inician estos proyectos, que consisten básicamente, o están divididos en 2 etapas. El año pasado se puede decir que fue como una etapa de conocimiento de las comunidades, de ir, de acercarse, de dar charlas sobre la importancia de las aves, sobre la misma herramienta eBird como monitoreo, y conocer un poquito más cuál era la perspectiva que tenían las comunidades ante las aves, lo cual fue bastante interesante, porque en la mayoría, puedo decir que en toda la verdad, la gente le gusta bastante las aves, y tienen una belleza escénica que, como decimos popularmente, a veces se venden hasta solas, ¿verdad? Entonces eso ha ayudado a que mucha más gente se enganche y que salga a pajarear. Entonces ya para este año se va a trabajar con talleres que están divididos en módulos. Estos módulos, la idea es que tengan una curva de aprendizaje, que vayan desde lo más general, que van a ser aves de Costa Rica. Ese aves de Costa Rica, vincularlo un poquito más a cada comunidad como aves de mi comunidad. Después, cuáles son las herramientas de monitoreo que tienen en la actualidad. Bueno, como mencioné, eBird, Merlin, que es una gran ayuda, el mismo BirdNet, que ahorita es para cantos, Xenocanto, iNaturalist y Animal Tracker, y principalmente para aves estamos en estas 4 primeras, si bien todo es como un proceso, porque
de quizás, incluso hasta para los mismos de la vieja escuela, pajarear con aplicaciones a veces no les parece tan agradable. Entonces se tienen esas alternativas como no, la libreta y el lápiz nunca se va a perder, porque es la forma de pajarear original, digamos, y a veces no tenemos como esa accesibilidad, como dije, la primera vez que veo Iber, es la primera vez que veo Birnet, ¿cómo manejo eso? Entonces, estos talleres lo que buscan también es eso, que el monitoreo no se detenga, que ellos sigan haciendo esas actividades de observación de aves. Bueno, ese ejemplo, la foto de la comunidad del Tigre, una zona que es área de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado, y es increíblemente rica en cantidad de especies de aves. De hecho, con algún grado de facilidad, no sé si es la palabra más correcta, pero se pueden llegar a ver las Spizaetus, que son las águilas más top que se pueden ver con frecuencia acá bueno, las águilas top de Costa Rica, digamos. Incluso también tienen reportado el Crested Hawk, que, pucha, después de la arpía, es el aguilucho más grande. Entonces son comunidades que ya salían a pajarear, que ya estaban interesados. De hecho, la mayoría son grupos como de guías locales. Pero como esa información que ellos ya estaban generando se puede convertir en una información que también nosotros podamos dar soluciones o por lo menos tener una noción de cómo está un comportamiento de las aves. Y la otra parte es que cada salida o cada taller incluye una salida a campo para observación de aves. Esa en lo personal también ha sido bastante enriquecedora porque, bueno, yo soy de Turrialba y Turrialba es un lugar también muy rico en aves, tenemos influencia de un poquito de Pacífico y Caribe, pero llegar a la península y este Pacífico sur de Costa Rica y encontrarse de tanta cantidad de aves concentradas en un solo sitio, ha sido una de las cosas más lindas, y esta gente de la comunidad tiene un conocimiento increíble de identificación. Entonces también ha sido hasta aprender de ellos mismos, de que ya ven un ave y como si esta es esta, con un nombre común, que también, bueno, sé que otro colega de manejo de recursos naturales en el Parque Nacional diría, trabajó con nombres comunes de aves, y decía el nombre común, describía cuál era el ave, era exactamente esa la que estábamos viendo. Entonces, combinar como eso es la intención de esta parte de ciencia ciudadana, que va a trabajar principalmente con esa parte de módulos para este año. Y estas son algunas comunidades donde se ha hecho influencia de esta ciencia ciudadana, tanto en aves como en otros grupos indicadores. Entonces, como ven, la idea es intentar distribuir lo mayor posible a través de todo el gradiente altitudinal esas comunidades a las que se va a dar estos talleres y estos observación de aves, para tener mayor información de cuáles son las especies que están haciendo uso de su comunidad, ¿verdad? Y cómo toda esta información respaldada con los puntos de conteo, con las estaciones Motus, generan más riqueza, y también nos permite hasta de alguna forma, como si los reportes de las personas están bien porque coinciden, y ya hay también estudios de cómo la ciencia ciudadana se puede dar ese paso más allá, ¿verdad? De convertirse en la parte científica, y ya se tiene esa noción, pues puña, es bastante rico saber que domingo, cada 15 días, la comunidad de Chángena, por poner un ejemplo, va a hacer monitoreo. Ya no tenemos que desplazarnos de aquí, de la península hasta Chángena, para hacer monitoreo, porque la comunidad va a salir a pajarear y ahí tenemos datos. Qué sé yo, con San Vito, La Gamba, que es un lugar muy rico, está cerca del área de amortiguamiento del Parque Nacional Piedras Blancas. Entonces, esta información, y bueno, como yo en lo personal soy creyente de la ciencia ciudadana, que hay que depurar, que hay que trabajar, que sí lleva mucho acompañamiento, pero que es bastante generadora de información. Acá, como ven, esto es como unos resultados igual preliminares de cómo todos estos esfuerzos de monitoreos a través de aplicaciones como Iber y Naturalis se han concentrado o han registrado diferentes familias. Acá lo clasifiqué por familias, fueron más de 50 familias identificadas, entonces algunos colorcitos se parecen bastantes. Pero ven, acá se hizo un buffer de 5 kilómetros por comunidad y cuáles son las familias más comunes que se ven. Todo esto es con el esfuerzo ciudadano. Esta es información que se ha extraído de la ciudadanía, de este tipo de aplicaciones y monitoreos. Acá en San Vito tienen la peculiaridad de que, bueno, es como la zona más céntrica y donde se ven aves ahí con mayor facilidad, concentra mucho más número de familias, pero esta es la intención, como que cada esa comunidad que nosotros vayamos pueda tener monitoreada su propia comunidad, y esto, imaginemos estos círculos por toda el área de influencia, ¿verdad? Podemos conocer como
Sí, los tiránidos, con los puntos de conteo del 2021 al 2023 nos dicen que son los que más especies hay. Los datos extraídos por la comunidad, pues pucha, van por esa misma línea, ¿verdad? ¿Cómo se están cambiando, cómo se está comportando las poblaciones de aves a través de un gradiente altitudinal monitoreados por distintas metodologías? Entonces acá nada más era como el ejemplo de cómo esta información de verdad se utiliza y más que se utiliza, se intenta hacer lo más posible para que sea funcional. De hecho, con estas comunidades se está trabajando con proyectos de catálogos de aves y de otras especies, mamíferos, anfibios, reptiles, para que también ellos tengan como una guía de cuáles son las especies de mi comunidad. Y bueno, como mencioné ahí, este proyecto de ciencia ciudadana incluye más allá de aves. Yo es que estoy un poco más, soy el de las aves, entonces estoy un poquito más ligado con las aves, pero también he tenido la gran dicha de compartir bastante en este proyecto de ABS, OBS, que bueno, ABS no explico un poco eso, es como la parte alta de este Pacífico Sur, OBS es como las tierras bajas del Pacífico Sur. Entonces, por dicha, he estado vinculado con la parte de macroinvertebrados. Esta ya es Doña Socorro, la parataxónoma del Indio. En la parte de plantas, acá ella fue una becaria que vino a trabajar con epífitas y trabajó también la parte de plantas con comunidades, la parte de pertofauna y la parte de insectos, que son los grupos que más se han trabajado como indicadores. Y acá, ahí donde yo digo, me gusta mucho la ciencia ciudadana y vemos cómo la cantidad de especies de reportes, de lo que, bueno, ABS, que es un proyecto relativamente nuevo, inició el año pasado, y bueno, ahí ha ido en una curva de crecimiento con bastantes especies reportadas, acá teniendo un pico en el mes de noviembre y diciembre, que fue donde se realizó una competencia para la observación de insectos y herpetofauna. Entonces ahí la gente se terminó enganchando más y empezó a reportar. Entonces aquí es donde, como digo, yo digo que la ciencia ciudadana es bastante importante para el monitoreo. Son muchísimos datos de especies, de flora y fauna que se tienen a través de ellos. Adicional a esto, como para intentar tener ese enganche siempre, se seleccionan grupos de interés. En este caso, bueno, yo puse el gráfico de las aves, que es mis favoritos, digamos. Entonces, con estas especies de interés, cuando se va al campo, también es como, ok, vamos a ir al campo, vamos a registrar, pero también andamos en busca de estas especies. Y acá, bueno, no pudimos ver nuestro Toledo coludo, que no tiene tanta cola como el del Pacífico Norte, pero igual es bastante bonito, la oropéndola, el furánido, que es bastante bonito, y la urraca pechinegra, que es casi restringido a tierras altas, y bueno, el quetzal, que son unas especies claves de las tierras altas. Y el proyecto OBS, que, bueno, del año 2022 para acá, por dicha, ha tenido un incremento bastante significativo. Entonces, ahí lo que incluye es que la comunidad le interesa participar en estos proyectos de monitoreo, también necesitan mucho acompañamiento, que se esté ahí, que se les motive, que se les incentive, pero realmente ellos son muy interesados en trabajar y en conocer qué especies tengo y qué puedo hacer más yo sabiendo que yo tengo ese grupo de especies. Igual la misma con especies clave, nada más que ya acá estamos en las tierras bajas, digamos. Entonces la lapa, que es una de las especies, bueno, la península tiene la población más alta de lapas, entonces aparte que es bastante bonita, entonces es una especie que se toma como focal para que la gente se enamore. El Craxrura o Grey Curazao, que es una especie vulnerable, que si bien acá a la península la van a ver con alguna facilidad, si uno va un poco al Caribe y como la selva itirimbina quizás la ve, pero es una especie que básicamente está restringida a esos parchecitos de bosque. Nuestra tangara endémica, la tangara hormiguera, es una especie también focal de acá, y tenemos la dicha de tener, bueno, dos contingas, la continga blanca, la Yellow-billed continga, y el colibrí de manglar, que es otro de las especies endémicas que hay es el colibrí de manglar, es endémico de la costa del Pacífico, y entonces es una especie focal de manejo para estos
para estos proyectos. Entonces, es bastante bonito, ¿verdad? Ver cómo la gente se involucra en lo que es el monitoreo de fauna en general y de flora y fauna, porque ya estamos ahorita en la etapa de que sí, ya tenemos todos estos datos, pero está la etapa de depuración, de ver, de confirmar identificaciones, y de verdad de convertir todo ese esfuerzo que hacen las comunidades en información que también pueda ser viable, que pueda ser información que genere algún tipo de impacto. Ya para ir cerrando un poquito, otro de los trabajos, nosotros, como mencioné, bueno, mi comunidad es esta rayita amarilla que bordea, esta es la estación biológica Piro. Yo vine acá por primera vez en el año 2019 como voluntario de la UNED, y un lugar tan diverso, uno la verdad queda bastante como enamorado, es un lugar donde ves bichos por todos lados, y ciertamente dándonos cuenta que de que esta es la comunidad donde yo ahora vivo, y andamos monitoreando todas las comunidades, y por qué no monitorear también nuestro sitio. También es una oportunidad, y bueno, el grupo de la UNED que estuvo el año pasado acá, bueno, salimos a caminar, a pajarear un rato, ¿verdad? Pero ahora ya todas esas pajareadas con grupos, con estudiantes, con los mismos visitantes u otra gente que nos llega al campus, se seleccionaron 7 puntos. Tras de eso, bueno, esta estación biológica tiene muchos hábitats diferentes. Tenemos desde manglares, acá donde se ve tenemos el mar, tenemos áreas abiertas, hay una finca, hay bosque muy denso, entonces hay como un mini Ridge to Reef en un Piro, porque bueno, de acá que se ve es nuestro pico más alto de la estación, que si bien son 300 metros sobre el nivel del mar, pues sí, estamos de los 0 a los 300, entonces hay como puntos de monitoreo. La idea de esto, bueno, es fomentar la observación de aves en las personas que vengan al campus, que nos visiten, y al mismo tiempo conocer la riqueza y abundancia del campus OSA Conservación, que es información que también podamos utilizar para hacer comparable con los demás esfuerzos de monitoreo que se están haciendo. Y bueno, no, de mi parte, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar un poquito lo que es los proyectos de acá en OSA Conservación, y en los cuales yo he estado más involucrado. Y no, si tienen alguna consulta, comentario, lo que sea, con muchísimo gusto, acá estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Kenneth. Sí, vamos a dar ese chancecito con lo que son las consultas. Déjame ver nada más aquí en los participantes. Henry es el que tiene la primer consulta. Adelante, Henry. Muy buenas tardes, buenas noches, perdón. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, Henry, ¿se escucha así? Perfecto. Sí, correcto. Bueno, primero que todo, Kenneth, felicitarte por esta exposición tan rica. Me parece que usted es apasionado con lo que hace, por la forma de que expuso. Me parece que usted disfruta mucho su trabajo y lo felicito. Miras que tengo un par de preguntas que no sé si usted en el transcurso de la exposición lo dijo, pero por lo menos yo lo escuché. La primera es que si todas estas iniciativas de investigación, ustedes tienen apoyo de la municipalidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, usted durante el desarrollo también de la exposición indicó que muchos de los procesos de investigación y monitoreo y demás se hacen en propiedades privadas. Incluso usted dijo que se hacen monitoreos en cafetales y otros tipos de áreas que son proyectos, digamos, que son propiedades privadas. Ustedes no, digamos, no han contemplado que si bien hoy se puede hacer esa investigación, dentro de unos años, con el cambio de uso del suelo, esa propiedad que hoy sirvió de base para la investigación, dentro de 4, 5, 10 años, esa propiedad esté urbanizada. Esa sería la segunda pregunta. Gracias. Ok, no, gracias por la pregunta. La primera, con municipalidades, en estos monitoreos propiamente de aves, no se ha trabajado todavía. Para lo que es los proyectos de cámaras trampa y de puentes arbóreos, sí se tiene, no solo con municipalidades, sino con otros entes públicos, que son los que, diga, al final, ¿verdad?, dan la resolución del permiso o no de la instalación de estas estructuras. Entonces sí se tiene que tener ese contacto, y ahorita también de hecho se está trabajando un poco más de la mano con el SINAC
al final y ellos también buscan conservación, nosotros también buscamos conservación. Entonces, sí, con aves propiamente todavía no. La segunda pregunta, estos puntos que están en áreas privadas son de finqueros, son fincas en las que también se trabaja la parte de restauración. Entonces, sí está el riesgo de que el finquero en unos 5 o 10 años venda, ¿verdad? Por las experiencias que hemos tenido, esperamos que no, que esto no suceda, pero si no, se sigue contando con el apoyo, ¿verdad? De este mismo finquero al que no solo se le llega y se dice como, mira, vamos a contar pájaros hoy o vamos a sacar macroinvertebrados hoy, sino que se le llega con una propuesta, también se le involucran en el proyecto. Entonces la idea es que estos nos sigan acompañando y nosotros también, creo que eso nos compromete aún más a nosotros generarles resultados que también a ellos les pueda funcionar. Pero si estos terrenos privados, todos están autorizados, ¿verdad? Todos los monitoreos, no es que nos metemos a un sitio ahí cualquiera y hacemos el conteo, sino que cuando son propiedades privadas se habla con el finquero, se le explica el proyecto y eso, ¿verdad? Sí jugamos ese riesgo a que en un momento quiera vender y pues pucha, perdimos un punto de conteo o quizás tengamos que volver a hacer el recontacto, ¿verdad? Pero sí, así funciona lo que es esta búsqueda de contactos que como mencioné, y a veces son personas, son programas, pero esos programas están detrás personas que ahí hacen como hormiguitas, ¿verdad? Haciendo diferentes trabajos. Perfecto, muchísimas gracias, Kenneth. Vamos a ver, no sé si alguien más tiene alguna consultita. De momento lo que hay en el chat, te preguntan, no sé si igual por parte de tu jefa te dan el chancecito, que si puedes compartir la presentación. Igual recordarles que está siendo grabada la presentación como tal, toda esta reunión que hemos tenido, igual va a quedar en el canal de YouTube de Somarena. No sé, sin comprometerte, ¿verdad? Si tienes que hacer la consulta o algo por el estilo, o si No, sí tiene la facilidad. sí, no, la presentación queda pública y más bien como dije al inicio, si alguno de acá estuviera interesado y no solo en aves, sino como mencioné, digamos, la organización tiene distintos programas, tal vez hayan grupos de interés y tengan un tema o estén pensando en esto del TFG, todo lo pasamos, ¿verdad? Y están interesados como, ok, a mí me gustan los manglares, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero trabajar algo sobre manglares, yo quiero trabajar un poco sobre composición de aves, están abiertos, yo esto también los compañeros ahí se pueden comunicar conmigo, pueden hacer enlace con Lau, ¿verdad? Y yo puedo pasar el contacto de los compañeros y perfectamente se podría. No digo que les va a salir como que del tema y todo, pero si tienen propuestas, la verdad que hay datos y la idea es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos a veces muchos datos y que es bueno de que generar información y además graduar, ¿verdad? Es como un ganar-ganar. Entonces en eso también se está abierto, si alguna persona, incluso en el mismo tema de las aves, si alguno con esta información ve que se puede sacar algo más o que está interesado, yo de mi parte estoy completamente abierto, más bien me encantaría recibir un tema de la UNED y que se aprovechen muchos de los datos que hay y que saquen una información. Lo único es que el objetivo esté mal ligado o esté ligado a esto de conectividad, que es como la misión de la organización. Del resto está abierto. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, aquí te están mandando un mensajito. eh, José Armando, no sé si lo estás viendo. Saludos, compañero. Me alegra que ya estés trabajando en lo que te apasiona. Fuimos compañeros del programa. Entonces, bueno, Sí. también aprovechar ese espacito antes de darte la palabra. Hubo mucha anuencia por parte de estudiantes de la UNED y en especial de la carrera de Manejo de Recursos Naturales. También vimos en el formulario de inscripción personas que no son de la UNED, que incluso son de otras instituciones, otros programas. Entonces nos alegra muchísimo que tuvieran esa anuencia con la asociación y en especial con vos, con el tema, con la organización como tal. Que dicha que tenés esa pasión, esa disposición. Nos alegra montones y en especial este tipo de espacios que siempre se han tratado de generar en Asomarena, en especial en esta junta directiva desde hace 2 años, ya casi 2 años vamos a cumplir. Es que vamos a ver, en especial con el tiempo de pandemia que vivimos, donde la educación a distancia se volvió más a distancia y perdimos ese calor humano y tal vez veíamos como un poco lejano esa realidad de vamos a conseguir trabajo después de graduarnos, si hay proyectos, si hay maneras de hacerlo y vos sos un claro ejemplo.
Bueno, y un datito, ahí sí, si me disculpas, voy a tirar este datito. Vos sos de Turrialba, o sea, Ujú. trabajo hay. Vos sos de Turrialba y vos fuiste a hacer una pasantía al otro lado de Costa Rica, a Osa, encontraste un lugar donde pudiste desarrollarte aún más las habilidades que ya tenías y ahora estás trabajando. Con esto lo que quiero decir es que a veces como estudiantes creemos que tenemos muchísimas limitantes y al contrario, el estudiante UNED tiene muchísimas No, puertas porque estudiar en la UNED no es no es fácil. fácil, de verdad que es para gente que de verdad desea con muchas ganas, con todo su corazón estudiar y salir adelante. Y pues bueno, un ejemplo el día de hoy sos vos. Te agradecemos montones, yo también me uno al saludo y al agradecimiento del compañero. Y vamos a ver para seguir con los mensajitos. O no sé si querías responderle al compañero José Armando Segura. Saludos compañeros, me alegra que ya estás trabajando en lo que apasiona. Fuimos compañeros en el programa. Saludos, José. Hola. Dice A Henry ver. que si has visto alguna águila arpía. No, el último reporte en Costa Rica fue el año pasado, pero fue en el norte, por Boca Tapada. Acá en la península, el último reporte fue en 2006. No Bueno, no tenemos... hace tanto, pero interesante, sí. Ujú. Y bueno, sí, es eso que... Ah, las giras con Marco Picado de Turrialba, sí, sí. Qué bueno. Y no, Bueno, gracias también. ahí, perdona, ahí mencionan también, bueno, que la presentación fue muy bonita, fue muy enriquecedora. Tal vez para concretar detalles. Entonces, no sé si tienes algún correo en específico, igual cuando tu jefa y otros representantes de OSE nos han mandado información a nosotros lo hemos compartido al grupo de asociados, que eso es parte de los beneficios de ser asociados. No sé si de casualidad tenés un correito ahí como a la mano o la página como tal de OSA Conservation para que puedan ver los proyectos como tal y probablemente algunos contactos. Vos nos indicas Ujú. cómo sería. Sí, para ver así como en general, sí, sería como la página de OSA Conservación. En general, ahí se ve como los proyectos en los que se ha trabajado. Ya si hubiera alguna persona que tuviera como un interés más específico, como que de verdad, bueno, yo quiero trabajar con la parte de plantas. Entonces, y yo tengo como esta idea. Yo de plantas no sé mucho, pero conozco a la persona acá que le puede ayudar. Entonces ya ahí sí sería como, le puedo pasar directamente el contacto de la compañera de botánica, en este caso Mari, y ahí ya se hablarían, ¿verdad? Lo que sí es esto de que sí se está abierto, digamos, ¿sabes? Y esto de que compartan es bueno, y eso que también mencionó, yo acá ingresé como pasante, me desplacé sí, de Turri hasta aquí, hasta la península, ganaba $100 por mes, pero no lo veía más de todo yo como un aprendizaje, o sea, como un enriquecimiento. Tal vez no hay trabajo, estoy en la casa, pero aquí estoy aprendiendo y también se abren las chances. Tema de tesis, digamos, a veces uno como, y yo lo viví en mi momento, hacer el TFG, estar ahorita en este periodo de stand-by con tesis, es como, pucha, a veces uno dice, no hay temas. Y, y hay organizaciones como esta que ya tengo toda la chance de que más bien estaría muy agradecida de graduar gente, porque es información que se va a generar que ya está, porque ya hay data, pero que se va a dar una respuesta más allá de esa generación de datos. Entonces, sí, para proyectos en general sería como buscar páginas y si ya tienen como una idea más específica, el primer contacto puede ser yo y en eso, digamos, bueno, Lau tiene el correo, lo puede compartir si alguien estuviera interesado y, y yo ahí sí los puedo como ya redirigir hacia los otros programas, si tuvieran como eso, como un interés ya en específico, como llámese comunidades, manglares, hasta el mismo mar, este, ahí, ahí estaría, quedaría como esa chance. Listo. Nada más para confirmar, tal vez para pasarles el enlace por aquí una vez de la página, ¿me confirmas? Te voy a compartir un toquecito la pantalla. ¿Me confirmas si como tal es la página actualizada, oficial que tienen ahorita en la Eh, organización? sí, esa es la página que está un poquito desactualizada, pero sí.
como para que se Ay, empapen un poquito, como ujú. para que lo tengan a mano y pues bueno, ya para datos más actualizados, como vos decís, o ya más datos, Con mucho. que se hablen con alguno de nosotros, nada más para pasarles ese enlacecito en el chat. Y pues En bueno, el- vamos a ver de los lo- otros comentarios que te están pasando los muchachos. También voy a poner lo que es el correo de acá, por si alguien ya tuviera como un interés Perfecto, perfecto, más muchísimas gracias. específico. La verdad, ahí pueden. Y eso yo lo comenté con compañeros de acá y más bien estaban como, sí, o sea, si hay algún estudiante que quiera, y está mi correo, que quiera o que tenga ideas sobre temas y que se quiera, porque acá vienen, bueno, de hecho, vienen becarios y ha sido curioso porque la mayoría de becarios, de hecho, sí, no ha habido ninguno costarricense, vienen de afuera, entonces es Suele como, pasar. y si bien, digamos, yo pienso en que si uno le gusta algo o lo quiere, no está mal, digamos, venir y realizar su proyecto de investigación acá por 6 meses y eso es una metodología que ya la organización maneja. No digo, los que han venido han sido extranjeros. Se ha trabajado, bueno, los últimos becarios trabajaron con plantas, bueno, con plantas epífitas, han trabajado con la rana del Golfo Dulce, se ha trabajado hasta con el mismo proyecto de Ecología del Movimiento y Reizo Pilote, entonces de ahí vienen, se acercan y hacen su proyecto. Eso bien, es un proyecto de graduación. Entonces es como nada más adaptar eso y los compañeros ahí están no digo, en mi caso hasta de aves, yo encantadísimo de que si alguien. Buenísimo. No, más bien, muchísimas gracias. Y creo que esta sería como la última consultita, poniéndome al día con el chat. Sí, Maynor Hernández consulta, bueno, buenas noches. ¿Han tratado de ligar el programa de restauración de fincas con el tema de conectividad de aves? Por ejemplo, restaurar con especies que sirvan de alimento para las aves. Muy buena pregunta, Maynor, gracias. Sí, de hecho, estas fincas de restauración que se están trabajando, ya se trabajaban de la mano, valga la redundancia, con el equipo de restauración. Entonces, ya más propiamente para lo que fue finales y principios de este año, se creó como una lista muy basada en lo que la Asociación Ornitológica de Costa Rica y aves de acá, de cuáles son las especies de árboles que son más beneficiosas para las aves. Y tenemos esto que es bastante interesante, ¿verdad? De un gradiente altitudinal de los 3.000 metros a los cero. Entonces, se tiene ya esa lista y se está empezando como a darle también prioridad a especies que le sean beneficiosas a las aves. Por dicha, la mayoría de especies ya de árboles pioneras tienen algún beneficio para las aves ya por una cosa ecológica, pero sí, ya se tiene esa lista y se está trabajando como con esa línea de no solo hacer el diseño de restauración favoreciendo al paso, sino que también tenga especies, que sea con aves. Y también esos talleres que se hacen, se trabajan mucho con los finqueros. Entonces, a veces un taller de una comunidad, el mismo finquero es el que está dentro. Entonces, el taller se divide en la parte de restauración y se divide en la parte de aves. Perfecto. Bueno, creo que de momento no hay más preguntas. Igual, eh, antes de darle la palabra a Andrés Cordero, voy a compartirles de nuevo pantalla para hacerles un súper breve anuncio. Y nos estaban preguntando, una compañera tuvo problemas con la conexión y precisamente nos estaban consultando los contactos tuyos. Bueno, ahí los van a tener también por parte de la asociación y también en el videito que vamos a subir y este breve anuncio a todos los interesados, sean estudiantes activos, bachillerato, licenciatura, egresados, porque también las asociaciones para egresados, para que ustedes puedan tener esta oportunidad con estas charlitas, puedan tener la información de primeros. Aquí está nuestro correo institucional, formal, como tal, y tenemos las cuentas de Facebook e Instagram, que Andrés Cordero como fiscal y Tracy Rivera como vicepresidenta, ellos comparten muchísima información de interés para todos nosotros y tratamos de publicar y compartir también cosas importantes para lo que es el conocimiento de otros proyectos, de otros compañeros que ya están posicionados. Entonces, cerrando con eso, ahí pueden escanearlo también el formulario de afiliación y te reitero muchísimo, Kenneth, de nuevo, que tuvieras ese chancecito y el que de verdad quiere lo puede hacer, a veces no es fácil.
vos te movilizaste, tenés tu trabajito, gracias a Dios, has aprendido montones, seguís aprendiendo. De nuevo, otro signo de que si uno quiere hay que ponerle bonito y salen las cosas. Tuviste la disposición de movilizarte, que hasta eso, ¿verdad? Que uno sabe que en ciertos lugares de Osa la conexión es muy buena y, ¿verdad? Salir del lugar y todo, eso es complicadillo. Entonces, bueno, muchachos, muchachas, ojalá que hayan disfrutado bastante la presentación, saquen el provecho a este tipo de contactos, a este ratito que está sacando Kenneth para compartirnos toda esta información, es muy valiosa. Y pues bueno, le cedo la palabra a Andrés para que nos pueda dar el cierre de la presentación. Bueno, reiterando lo que dice Laura, muchísimas gracias a Kenneth por todo su tiempo, el espacio, esa dedicación con la que nos cuenta lo que es su trabajo, esa pasión que no sé, es tan calurosa, lo emociona a uno. Y a todos ustedes que están viendo aquí la charla, más bien muchas gracias por acompañarnos. Como dice Lau, escríbanos en las redes sociales si quieren algún tema que podamos hablar y tal vez podamos ayudarlos con la conexión. Y eso sería todo. Yo creo ya no hay nada de dudas. Entonces finalizamos esto. Muchísimas gracias y que todos tengan una muy linda noche. Muchas gracias, buenas Luego. noches, gracias por el Gracias, espacio, de Kenneth. verdad. Gracias a ustedes, hasta Gracias a luego. vos. Hasta luego, buenas noches.